de verdad te doy las gracias porque primero quiero que sepas que te admiro muchísimo. Como te dije el día que hablamos, sé que escribiste un libro increíble porque las personas que lo han leído me lo han dicho. Mi hija, incluso que vivió todo el proceso, porque hoy para que las personas que están conectadas vamos a hablar de la muerte de una niña de 15 años, que fue un proceso largo, un proceso doloroso, pero o sea, lo que quiero que hoy comprendamos es el tema de aceptar la muerte y de saber que nuestra familia va a un mejor lugar. Pero qué fácil se dice, ¿no? Ay, pero ella se va a otro mejor lugar, ella va a estar bien, pero mi día a día, ¿verdad? O sea, ¿cómo yo puedo llevar mi día a día? Daily González nos acompaña hoy, de verdad te agradezco muchísimo. No he podido leer tu libro, me da tembladera, me agarro y lo abro y veo un poquito y de una vez o sea, empiezo a recordar todo lo que ustedes pasaron y de verdad no puedo, tengo hijos también y solamente digo, wow, pero ¿cómo lo estás haciendo? Porque yo te veo y sé que lo estás llevando, sé que estás trabajando, pero tú me dices que con Dios tú lo estás llevando, no es que lo estés superando, porque creo que quizás es algo que nunca se supera, ¿verdad? Pero sí lo estás llevando y sí hay que vivir con eso todos los días. Daily, arranca el tema de los dolores de cabeza de Sachal y quiero que empezamos desde allí, ¿verdad? Ella fue una niña sana, ¿no? Según entiendo, es una niña sana, iba a la escuela, normal, o sea, no tenía temas de hospitalizaciones ni nada, o sea, ella fue una niña sana. ¿Cómo te empezaste a dar cuenta que algo estaba mal? Bueno, buenos días ante todo. Muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un placer y un gran honor poder conversar contigo de una historia que marcó mi vida de una manera sobrenatural en todos los aspectos. Bueno, Caitlin siempre fue una niña sumamente sana. Jamás yo estuve en hospitales por nada, absolutamente nada. Caitlin desde su infancia hasta sus 14 años que enfrentamos esta situación, siempre fue una niña, tuve que correr urgencia, ni nada por el estilo, siempre sana. Caitlin, en una semana, de la nada, un domingo, empieza con los dolores de cabeza. Me dice, me duele mucho la cabeza. En la madrugada, lo que pasó es que se añadió vómitos. Ya nos asustamos en la mañana. Fuimos al hospital. Nos dijeron que era posiblemente un cuadro viral. Le mandaron medicamentos para controlar los dolores de cabeza, los vómitos, inyecciones, cosas como esta, como algo, como un cuadro normal. O sea, nunca nos alarmaron de que podía ser una situación grave. Caitlin continuó Grave. esa semana con dolores que iban, venían, pero que eran todavía tolerables. Llega el sábado, yo no estaba en casa, estoy en un ensayo de música con mi esposo. Caitlin queda con mi mamá y mi mamá me dice, la niña continúa con dolores fuertes y ahora está llorando por los dolores. Le digo yo, bueno, vamos a tener que llevarla nuevamente al hospital, pero en ese momento que quedamos de acuerdo en que nos íbamos a encontrar en la ciudad, porque yo estaba en la ciudad, mi mamá estaba en Veracruz con Caitlin. Ella me dice, a la niña se le está durmiendo la mitad del cuerpo, la lengua. Ya yo empecé a asustarme, digo, esto ya no es normal. Yo le digo, bueno, ven lo más pronto posible. Llego al hospital, converso en recepción de todos los síntomas que tenía la niña, me voy adelantando mientras ella llega. Y ellos, gracias a Dios, me brindaron toda la ayuda y estaban atentos esperando a que la niña llegara, la atendieron rápidamente, porque ellos pensaban que podía ser como un infarto, algo así, o un derrame, porque se le estaba durmiendo la mitad de su cuerpo. Ella entra al Tenía área de... 14 años. Dígame. Tenía 14 años en ese momento. 14 años en ese momento tenía Caitlin.
Y recuerdo que la metieron en el área de shock, empezaron en menos de 2 horas, ya nosotros estábamos frente a la pediatra que nos estaba diciendo, la niña tiene una masa en el cerebro, no podemos adelantarnos, tenemos que esperar al neurocirujano, pero ya cuando me hablaban de neurocirujano, yo decía, es algo ya grave, porque tenemos que esperar a un especialista. Me dice, llega a las 4 de la mañana, tenemos que esperar que llegue y él va a conversar con usted. Y así mismo fue, llegó a las 4 de la mañana el neuro, me dice, señora, estamos frente a un caso un poquito grave, vamos a tener que practicar una resonancia magnética, ya estamos tratando de conseguir la cita, porque ella estaba en la pediátrica. Me dice, vamos a ver la cita, pero ya tengo programada la cirugía para la próxima semana. Y quedé yo, wow, pero me está hablando de que no han hecho todavía estudios, pero ya me está hablando de una operación. Y él me dice, por mis años de experiencia, puedo o creo, considero que puede ser un tumor cerebral, pero tenemos que esperar el resultado de la resonancia. Pero había algo que no cuadraba porque él me dice, hay que esperar el resultado, pero entonces ya me está programando una cirugía. Y así es donde empezó el proceso fuerte con Caitlin. Pero antes de eso, Caitlin siempre fue una niña totalmente sana. O sea, nunca tuve problemas. Nunca Caitlin me confrontó dolores de cabeza en su niñez o que me dijera constantemente tengo dolor de cabeza. Jamás. Fue en una semana. En una semana la vida nos dio un giro que realmente nosotros no creíamos dónde estábamos. Ok, ¿cómo fue? O sea, el doctor te dice, la voy a tener que operar, hay tal fecha. O sea, en esos momentos tú pensabas, o sea, ella tenía 14 años apenas, ¿qué va a pasar con ella? O sea, uno dice, bueno, por lo joven que es, todo lo superan porque todo lo pueden, porque la actitud, o sea, en ese momento tú estás súper positiva, agarrada de la mano de Dios, diciendo, esto lo vamos a superar. ¿Qué pasa cuando la operan? O sea, hay un proceso ahí rápido, la operan inmediatamente a la semana siguiente. Sí. Caitlin entra domingo y el lunes siguiente, martes, si mal no recuerdo, ya Caitlin es intervenida por 8 horas. 8 horas que se hicieron las más largas de mi vida porque los doctores fueron bien realistas con nosotros cuando nos dijeron, ella tiene un 99% de morir y un 1% de sobrevivir, pero ese 1% de quedar en estado vegetativo. O sea, no estaban dándonos ninguna esperanza. Así que para nosotros era un interrogante esas 8 horas, saber si realmente Caitlin iba a salir, cómo iba a salir de esta operación. Pero bueno, terminan esas 8 horas de angustia, salen los 2 neurocirujanos. Ella tuvo 4 neurocirujanos en la operación. 2 hablaron con nosotros y nos dicen, tenemos 2 noticias, ¿cuál quieren escuchar? ¿La buena, la mala? Le digo, bueno, cualquiera porque ambas las tenemos que escuchar. Ellos nos dicen, bueno, la buena es que Caitlin sobrevivió a la operación, pero la mala es que no pudimos extraer totalmente el tumor porque estaba alojado en una vena. Entonces, ellos decidieron médicamente preservarle la vida porque tratar de extraer totalmente podía haber más posibilidades de riesgo y ellos decidieron no tocar esta vena y dejar parte del tumor. Entonces nos dice, ahora empieza otro proceso porque Caitlin tiene que pasar a sala de oncología. Cuando ya nosotros nos hablan de oncología, para nosotros ya de una vez la palabra cáncer. O sea, hasta el momento nosotros un tumor cerebral lo van a extraer, puede morir, puede vivir, pero o sea, en ningún momento nos hablaron de un cáncer. Pero llega este punto y nos dicen, tiene que pasar a la sala de oncología. Fue otro proceso muy duro de poder asimilar que nos dijeran esto. Ok, pasó esa cirugía, no se pudo extraer totalmente. ¿Qué pasó de allí? ¿La trasladaron al oncológico? Porque entiendo que fue un año el proceso, Exacto. ¿no? O sea, ¿qué pasó durante todo ese tiempo
qué decían los médicos, porque te empieza muchísima gente a decir, va a pasar esto, va a pasar lo otro, la familia empieza a especular, los amigos también, o sea, y gente también con muy buena intención, ¿no? De que va a salir, las cosas van a acomodarse, ella va a seguir su vida, o sea, todo esto va a pasar, ¿verdad? Pero la situación era que ella seguía mal, los dolores de cabeza seguían y constantemente la tenía que seguir hospitalizando. O sea, ¿qué es lo que decía el médico? ¿Cuál era el siguiente paso? Porque entonces si ya la operaron, ahora va al oncológico, ¿qué va a ocurrir? Sí. Caitlin se mantiene en la pediátrica, pasa a oncología en la pediátrica, nos atiende un oncólogo pediátrico. Él nos dice que la niña iba a pasar procesos de quimioterapia, radioterapia. Pero las quimioterapias iban a ser en la pediátrica y las radioterapias en el oncológico. Cuando llegamos al oncológico nos encontramos con un radioterapia, este especialista que se interesa por el caso de Caitlin y me pregunta cómo ella iba a ser tratada en la pediátrica. Entonces yo le digo, bueno, que me explicaron que va a tener que estar a veces por semanas internadas para poder aplicarle la quimioterapia. Entonces él me dice, pero no te han hablado de un medicamento que es por pastilla, que es más efectivo para los tumores cerebrales. Digo, no. Entonces me dice, bueno, déjame conversar aquí en el oncológico para ver si podemos tomar tu caso. Y este doctor, la verdad, agradecida, él se movió y pudo hacer el traslado de Caitlin al oncológico donde hay mejores especialistas, donde Caitlin realmente nunca pasó, por decirlo así, el trauma de tener quimioterapia por transfusión. Ella lo que tomaba era sus quimioterapias por pastilla. Si mal no recuerdo el nombre, metazolamida. Era esta pastilla que ella tomaba, aunque la pastilla producía los mismos síntomas. O sea, Caitlin tenía los mismos síntomas al inicio que una quimioterapia por transfusión. Entonces, es así como Caitlin llega al oncológico, pero realmente Caitlin, por su edad, debía haber sido tratada en la pediátrica, pero fue un caso que ellos quisieron tomar, así que ella trató todo su proceso, tanto de quimioterapia por sus 30 radioterapias, porque fueron 30 aplicaciones de radioterapia, todas las pasó en el oncológico. Es así como Caitlin llega al oncológico, porque realmente las radioterapias son ambulatorias. Ellos van, se las aplican y van a su casa. Ok, aquí la vida continúa. O sea, tú tienes otro hijo, tienes que trabajar, tu esposo trabaja, tu mamá, tu papá, o sea, las cosas tienen que seguir porque hay que seguir produciendo para poder enfrentar los gastos que van a venir. Todavía sin saber qué iba a pasar con ella, ¿verdad? Ustedes tuvieron que seguir trabajando. Recuerdo que habían temas de que tenían que ir para el hospital, tu mamá se quedaba, después se quedaba tu esposo, te quedabas tú, tu hermano, o sea, toda la familia estuvo apoyando, pero llega un momento en que, si mal no recuerdo, ella se recupera y vuelve a la casa. ¿Algo así pasó? Sí, Caitlin estuvo un mes en la pediátrica. Después llega al oncológico a hacer, ella de la pediátrica sale a casa, pero cuando le aplican la quimioterapia junto con la radioterapia, eso produjo como un shock y ella quizás no, su cuerpo no aguantó y tuvimos que trasladarla a urgencia y los médicos decidieron mejor mantenerla en observación durante todo el proceso de radioterapia, que era un mes completo. Entonces, ella se mantuvo. Después que ellos lograron estabilizarla, Caitlin realmente los siguientes días estaba bastante tranquila porque realmente no es lo mismo estar en el hospital que estar en casa, que tiene una mejor atención. Ellos todos los medicamentos los ponen por transfusión, llegan más rápido, son más efectivos. Entonces, Caitlin se mantuvo un mes más en el oncológico, o sea que ya eran 2 meses seguidos en el hospital. Luego de esto le dan salida y Caitlin se mantiene en casa llevando, por decir así, una vida normal, aunque con muchas dificultades en el camino, pero por lo menos
Caitlin pudo continuar con la escuela, salía, pero sí tenía que estar bajo vigilancia, siempre. Hasta que sí llegó un punto en que la enfermedad cogió, porque quiero aclarar que cuando hacen el estudio de lo que extrajeron en la operación del tumor, de la masa, se percatan que es un glioblastoma nivel 4, que es un tumor muy agresivo. Entonces, allí es donde empiezan los problemas, porque este tipo de tumor vuelven a crecer. Entonces, ellos hicieron una operación de 8 horas, trataron de extraer, pero al no poder extraer ese pedacito que quizás quedó alojado allí en la vena, allí empezaron los problemas. El tumor volvió a crecer. Entonces, Caitlin en un momento tuvo un episodio que tuvimos que correr hacia el hospital de urgencia, al oncológico, y cuando llegamos, me dice el doctor, estamos frente a un caso sumamente grave porque la niña solo tiene un mes de haberse operado y ya el tumor está volviendo a crecer. Entonces, era como que una cosa incierta porque estamos tranquilos de que de repente la quimioterapia, la radioterapia va a tratar de reducir ese porcentaje que quedó, pero realmente no fue así. El tumor volvió nuevamente a crecer. Ok, el tumor crece, pero ella llega a un momento de recuperación nuevamente porque puede celebrar sus 15 años. O sea, ella empezó la enfermedad con 14 y llegó a cumplir los 15 y se le hizo su fiesta de cumpleaños. Ok, en ese momento, Daily, ¿ustedes cómo estaban como familia? O sea, ustedes dicen, si ella está enferma, está pasando esto y esto y esto que ya todos sabíamos, vamos a celebrar el 15 años. Yo sé que era su sueño, porque recuerdo todo lo que ella quería, el traje, la fiesta, sabía que también quería ir a Disney, o sea, que tenía todos esos sueños que tiene una niña de su edad. Ustedes deciden, a pesar de todo lo que está ocurriendo, vamos a hacer el 15 años para cumplir uno de sus sueños. ¿Cómo fue esa parte? Caitlin ingresa realmente al hospital a finales de febrero con este problema. Realmente nosotros, todo padre que desea organizar una fiesta lo hace con tiempo. Teníamos años, muchos años antes, ahorrando, pensando, Para eso. aunque Caitlin nunca quiso 15 años. Caitlin no quería 15 años desde antes de entrar a este proceso. Caitlin decía, yo me quiero ir de viaje. Pero usted sabe que los papás son así como un poquito así. Y el papá decía, no, 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 usted no se va de viaje, usted, y si se va de viaje, se va con toda la familia. Y ella decía, no, pero es mis 15 años. Entonces había un debate allí siempre con este tema, pero aún así nosotros continuábamos ahorrando para este tema. Llega el proceso de enfermedad, automáticamente nosotros no pensamos jamás en 15 años. Estamos en un proceso difícil, en un proceso que no hay mente para fiesta. Empezamos febrero, cuando llega, Caitlin cumplía en agosto. Cuando llega el mes, finales de junio, principio de julio, Caitlin dice, y no me van a celebrar mi 15 años. Para mí, como madre, fue una gran sorpresa porque Caitlin nunca habló de 15 años. Entonces yo le digo, pero mami, ¿tú quieres un 15 años? Me dice, sí, porque yo quiero celebrar la vida. Y quiero un 15 años que vengan muchas personas, todas las personas que han orado por mí, todas las personas que han estado pendientes de mí, que me han apoyado de una u otra forma. Yo quiero que estén en ese momento allí. Y Caitlin se sienta una tarde conmigo a hacer el listado de los invitados a esta fiesta. Y resulta que cuando vamos, ella iba notando, Caitlin sí perdió muchas cosas después de la operación. Había momentos en que ella estaba clarita, pero había momentos en que las cosas se le olvidaban. Ella podía estar clara hoy y a la media hora ya, Caitlin no estaba clara. Pero en ese momento ella empezó a dictarme todos los nombres que ella se acordaba. Había momentos que me decía, fulano, no, mira, aquí el señor, aquí, allá. Entonces yo era como un juego de adivinanza. Ah, ya sé quién es. Entonces íbamos anotando. Cuando empezamos a anotar, resulta que ya iba la lista casi como por 300 personas y la lista al final llegó a 400 personas o más. O sea, era un gran reto poder hacer un 15 años en menos de un mes con 400 personas, pero
en cierta parte nosotros en nuestro interior decíamos, quizás puede ser la última fiesta. Entonces, como padres queríamos hacer realidad esta petición de ella, pero anteriormente a esto, Caitlin realmente nunca pensó en una fiesta como tal de 15 años, pero logramos concretar esta fiesta y yo siento que todas las personas que asistieron a esta quizás pensaron que era una despedida para ella, porque aún Caitlin en ese momento ya estaba perdiendo parte de su movilidad, de su lado derecho, de su mano, no a un 100%, pero sí un porcentaje, ella ya no tenía la movilidad de siempre. Ok, David, tú nunca perdiste la esperanza, tú dijiste, ella va a vivir, estabas aferrada a Dios, toda tu familia, ella va a seguir viviendo. O sea, esa parte, ¿cómo tú la llevaste? Porque yo no puedo, o sea, si decirte que no puedo ni leer el libro, no puedo estar en tus zapatos pensando en ese momento, tengo que seguir viviendo, la vida continúa, tengo otro hijo. O sea, tú te quebraste en algún momento, obvio que sí, te quebraste, pero te sostuviste para poder seguir. ¿Cómo lo hiciste? Porque sé que mucha gente se pregunta, ¿cómo voy a hacer yo con una enfermedad de mi hijo pequeñito? Porque hay niños con estas enfermedades que tienen 4, 5 años, 7 años, la tuya tenía 14, pero seguía siendo tu niña. O sea, es una niña de 14 años, ¿verdad? Entonces, cómo fuiste llevando eso y también ser fuerte para ella, para que ella te viera fuerte? ¿Cómo pudiste canalizar todo eso? Eh, bueno, pensando en la pregunta que me haces, recuerdo que una parte muy dura en el proceso fue haber entrado a la sala de oncología pediátrica. Cuando yo llegué, que a Caitlin le iban a hospitalizar allí, estuvimos como 2 días en esa sala. Y yo recuerdo que yo en mi mente decía, ¿cómo yo quedé aquí? Yo, yo miraba hacia mi alrededor y veía niños llorando porque eran salas grandes donde podían haber 10 niños por sala y cada caso era más grave, veía cuando le aplicaban las quimioterapias y yo decía, mi hija va a llegar a este punto. Había momentos en que recuerdo en una ocasión, Caitlin estaba hospitalizada en el oncológico y llegó un punto que llegué a mi casa sola, estaba sola, porque mi hijo estaba con mi mamá, llego y ya no pude más, no pude más, recuerdo que me tiré literalmente al piso a llorar y le decía a Dios, ¿cuándo nos pasó esto? ¿Cuándo nos cambió la vida? Eh, y recuerdo que empecé a reclamarle a Dios, porque a veces en estos momentos así somos un poco atrevidos en reclamarle al Señor, pero también considero que el que pasa por un proceso fuerte comete este tipo, yo lo llamo error, porque realmente no somos nadie para reclamarle al Señor. Y yo allí tirada en el suelo llorando, llorando, el Señor me dice, pero ¿quién eres tú para reclamarme? Eh, y yo allí tuve un trato con el Señor pudo consolarme, el Señor pudo hablar a mi vida y fue un trato muy especial y créeme que desde ese punto yo empecé a ver las cosas desde otra perspectiva. Eh, porque allí yo pude como desahogarme porque pienso que como que habíamos estado como aguantando, 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 resistiendo, pero ya hubo un punto en que ya no pude más. Pero también hubieron episodios en que yo aguantaba el llanto por mi hija. Hay algo que nunca yo olvidaré de Caitlin y algo que es lo que me llena de paz, es que Caitlin siempre mantuvo una sonrisa. Yo en mi mente no recuerdo jamás que Caitlin se haya quejado en este proceso, que Caitlin me haya dicho, mami, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué yo tengo que pasar por...? Jamás, jamás de los jamases. Yo no recuerdo a mi hija nunca quejándose.
de contra Dios o porque Dios me permite esto, porque a mí si yo tenía esto, no. Caitlyn siempre mantuvo una gran sonrisa. Entonces, ¿cómo yo llorar frente a una niña que es la que está padeciendo en carne propia todos estos acontecimientos? Entonces yo ponerme a llorar. Entonces tenía que sacar fuerza donde no las había. Recuerdo que cuando llegaba al hospital, uno no tiene ganas ni de peinarse, ni de maquillarse, ni de hacerse uñas, de hacerse nada. Entonces Caitlyn me dice en una ocasión, pero ¿por qué tú vienes así? Ella era así, como bastante así directa. Pero ¿por qué tú vienes así si yo no me he muerto? Me dice sí. Y le digo, ay, Caitlyn. Dice sí, no vengas más aquí así, tienes que hacerte tu blower, ve al salón de belleza para que te hagan las uñas, mami, pero yo no tengo tiempo para eso. Tienes que sacar el tiempo, tienes que ir. Entonces, ¿cómo llorar o cómo quejarse frente a una persona que es la que está padeciendo en carne propia, pero siempre mantiene una gran sonrisa? Entonces, hubieron episodios fuertes. Un episodio fuerte para mí también fue el día que Caitlyn perdió el habla. Caitlyn empezó como poco a poco a olvidarse palabras y empezamos a notar esto, pero llegó una mañana que ella ya dormía en ese momento conmigo, yo me la traje a mi cuarto y ella se levanta esta mañana, yo la saludo, hola mami, buenos días, Dios te bendiga, ¿cómo estás? Como todos los días, y ella me mueve la cabeza y me hace así y me dice, no puedo hablar. hablar. Y yo quedé en shock. Yo le digo, mami, no puedes hablar. Entonces ahí es donde te sale fuerzas de yo no sé de dónde, pero son de Dios realmente. Y yo le digo, ay, pero no te preocupes, mira que la voz va a volver, esto es temporal, tú vas a ver que esto no pasa. Y ella con sus caras, su sonrisa me dice así. Y en ese momento cuando logro, digo, ay, voy afuera, no sé qué, me encierro en el baño a llorar. Mi mente no podía comprender qué estaba sucediendo. Entonces, hubieron muchos momentos donde yo me quebraba, lloraba, pero en su gran mayoría tenía que hacerme fuerte por Caitlyn, porque ella sí tenía una actitud que jamás se rindió, siempre una gran sonrisa. En este momento el apoyo de la familia es todo, o sea, de tu mamá, de tu papá, de tu esposo, de tu hermano, porque en este momento hay, o sea, mucha incertidumbre, o sea, no se sabe qué va a pasar, los médicos te dicen puede pasar esto, puede pasar lo otro, ya en el oncológico, cuando una persona está allí, está en ese estado avanzado, ya son pocas esperanzas, ¿verdad? Pasa el 15 años, ¿verdad? Caitlyn cae nuevamente al hospital. Cuando ella cae nuevamente, ¿qué dicen los doctores? ¿Por qué está aquí nuevamente? El tumor sigue creciendo. Ya recuerdo que una parte del ojo le estaba afectando ya, que no veía por un ojo. ¿Qué decía el médico? O sea, ¿qué va a ocurrir ahora? O sea, esto sigue avanzando, lo operamos de nuevo. ¿Qué pasó en ese momento? Bueno, en realidad cuando Caitlyn llega al oncológico, eh, yo, o sea, en su momento pensaba que los doctores eran un tanto crueles porque me decían las cosas como así de frente, sin anestesia, como dicen por allí. Pero hoy agradezco que en cierta forma me prepararon, no me mintieron. Desde el día cero, por el tipo de tumor, ellos nunca me dieron una esperanza de vida. Es más, en una ocasión un doctor me dice cuando Caitlyn quería regresar al colegio, yo le pregunto, doctor, mire, la niña quiere regresar al colegio y él me dice, a la niña lo que quiera. Entonces yo le digo, pero ¿por qué a la niña lo que quiera? Yo realmente siempre he sido una mamá como muy estricta, entonces me dice, a la niña lo que quiera, le pregunto, y me dice, porque ella nada más tiene 2 años de vida. O sea, eso para mí fue un trauma horrible. A mí el mundo se me paralizó en ese momento, en ese pasillo de hospital, de que un doctor me dijera directamente, ¿cómo a ella le quedan 2 años de vida? Como decir, no sé, es que ni a un animalito, uno se encariña tanto con los animalitos. Y en ese momento mi mundo se me desboronó totalmente. Eh,
y realmente siempre los doctores me decían, señora, usted tiene que hacerse a la idea que la niña puede fallecer, que la niña... pero realmente Caitlin no duró ni los 2 años que el doctor dijo. Caitlin duró 1 año y 3 meses en este proceso. Así que ellos nunca realmente me dieron una esperanza de vida, jamás. Siempre me decían, usted se tiene que preparar, usted tiene que saber que cada vez va a ser más difícil. Pero en ese momento uno siempre decía, pero el Señor tiene la palabra, uno confía, pero en sí hay una parte en tu mente que te dice, puede pasar lo que dicen. Tú te aferras totalmente a Dios, te aferras a la fe, pero indirectamente hay algo dentro de ti que te dice, esto puede pasar. Mira, hay una persona aquí que se llama Anelista, que dice que ella pasó lo mismo con su niña de 4 años. Y otro señor escribió hace un rato también que cuando leyó tu libro había perdido a su hijo de 22. Entonces uno dice, ay, pero lo que pasa es que el de 4 es una cosa y el de 14 es otra y el de 22 es otra. Mire, si usted tiene 80 años y usted pierde a su hijo de 60, eso duele en el alma. O sea, no hay explicación, ay, porque es bebé, no sé qué. Claro, cuando son niños pequeños, yo he estado en entierros de niños y es terrible, o sea, es terrible, o sea, los entierros de niños, yo no pude llegar a, a, a la iglesia de Katie, no pude, o sea, yo estuve toda la mañana vomitando, con dolor de cabeza, o sea, no podía llegar, hasta que llegó un momento y dije, tengo que ir al entierro, tengo que llegar, porque tengo que estar allí, o sea, no puede ser que no pueda ir. Y tomé fuerzas para llegar. Pero a veces la gente dice, lo que pasa es que bueno, pero es que esa tenía 14 o tenía 15, el mío tenía 2 o tenía 3, pero es que no hay cómo sobrellevarlo, ¿verdad? Cuando ella después de 15 años regresa al hospital, sigue en el oncológico, que creo que fue la última vez, o sea, que ya cuando ahí se quedó, ¿verdad? En el oncológico. Fue allí cuando ya... Caitlin, ¿Qué tiempo pasó? Ella, después del 15 años, se mantuvo en casa, nada más iba a sus citas. Realmente creo que de agosto a diciembre ella no tuvo episodios así de urgencia, solo sus citas de control, pero sí íbamos notando el deterioro físico, sí se iba viendo. Y el doctor trataba de aplicarles medicamentos. Caitlin tomaba un sinnúmero de cápsulas por días, que era horrible. Tener yo que todas las mañanas meterle ese montón de medicamento a mi hija, era una cosa que yo lo pensaba cada día. Y en diciembre, Caitlin empieza a tener menos movilidad. Ya Caitlin no se podía mover, caminaba, pero tenía que ser sostenida por alguien o agarrándose de las paredes, pero sola no lo podía ya hacer. En enero, finales de enero, principios de febrero, Caitlin queda totalmente en cama. Pero a pesar de esto, ella se mantenía en casa. Nosotros la manteníamos en casa. Creo que a finales de enero ella pierde el habla, creo que el ojo del lado derecho, ella como que no veía un 100%. Todo su lado derecho dejó de moverse, totalmente paralizado. Ella nada más funcionaba con el izquierdo, pero a pesar de eso, Caitlin comía, Caitlin entendía todo. Era una dificultad en casa para poder bañarla, para darle de comer, para llevarla al baño, porque entonces, a consecuencia de los medicamentos, ella subió su peso muchísimo. Entonces, era muy difícil aquí en casa poder todos los días poder darle comida, bañarla, todas estas cosas que se hacen regularmente. Hasta que ya en un día que estaba ella en casa, mi hermano la cuidaba en horas de la mañana. Yo agradezco siempre a mi hermano porque él hasta cambió sus horas de trabajo, ponía todas sus clases en horas de la tarde para poder quedarse con Caitlin para yo salir a trabajar. Entonces recuerdo que esa mañana mi hermano me dice, Daily, yo veo a la niña mal. Entonces digo, ¿pero qué le ves? Hazme una videollamada, porque realmente yo laboro cerca de casa. Entonces él me hace una videollamada y cuando él me la hace, yo dije, no, ella está mal. Así que yo corrí,
vinimos a casa para poder montarla en el carro de mi hermano. Fue una lucha. Me ayudaron unos vecinos porque ella pesaba. Entonces, cuando el cuerpo tampoco ayuda, es como el doble del peso. La montamos en el carro. No habíamos salido de Veracruz y mi hermano angustiado decía, se nos va Daily, se nos va, porque habían momentos en que la respiración de ella era como demasiado profunda y lloraba, oraba y mi hermano, ¿cómo está? Llegamos a urgencia, corrimos, no sé qué. Cuando llegamos a urgencia, el doctor me llama, me dice, señora, las niñas se nos va. Debe prepararse porque la niña se nos va. Yo salí, le dije a mi hermano, en ese momento no lloré, no dije nada. Recuerdo que cuando el doctor me dice que la niña se nos iba, yo no dije nada, yo no hice nada. Entonces el doctor me dice, señora, me habla fuertemente, ¿usted me está escuchando lo que yo le estoy diciendo? Yo digo, sí, yo le estoy escuchando. Usted me dijo que la niña se nos va. Y el doctor se me quedaba viendo como que esta quizá todavía no ha captado lo que yo le estoy diciendo o estará en estado de shock. No sé, porque la cara del doctor era como asombro, quizás está acostumbrado a que la gente llore, grite, qué sé yo, pero él diciendo esto, pero yo no le creía, porque yo estaba aferrada a Dios y yo decía, el Señor va a decidir cuándo Caitlin se va. Y una amiga que labora allí en el oncológico, yo la había llamado, ella entra a la sala de urgencia, yo la vi cuando ella pasó, yo estaba detrás de una puerta de vidrio y vi cuando ella venía caminando hacia mí con la cabeza hacia abajo, fue allí donde yo empecé a llorar. Yo digo, porque ella no me va a mentir. Y allí donde empecé a llorar, mi hermano me decía, cálmate, relájate. Cuando mi amiga llega, me dice, sí, Daily, la niña se nos va. Pero aún Caitlin pensaban, me decían, tenía un par de horas. Pero en esas horas realmente nunca aconteció esta situación de que Caitlin se fue y llegan a hospitalizarla y Caitlin duró una semana y media más. Es más, Caitlin muere un 2 de mayo. El 1 de mayo Caitlin recibe muchas visitas porque era un día libre y el 2 de mayo Caitlin le iban a hacer una operación, no recuerdo el nombre exacto, una gastro, algo así, porque ya han pasado tantos años que ya no tengo mucha familiaridad con los nombres. Una gastro porque ella la estaban alimentando como por intravenosa. Entonces decían, no, ya la niña tiene que comer mejor porque pensamos que iba a fallecer y ha durado más. Entonces hay que hacerle una gastro para poder alimentarla mejor, todo esto. En ese día, yo realmente siempre le dije al Señor, esa fue una petición y la gente dirá que yo soy rara, no sé, cada persona pasa el proceso de manera diferente. Yo siempre oraba al Señor y le decía, yo no quisiera estar el día que Caitlin fallece. Para mí eso va a ser muy duro, muy difícil. Yo no quería estar en ese momento crucial. Y recuerdo que esa noche yo me iba a quedar porque la operación era a las 5 de la mañana. Entonces, mi mamá esa tarde me dice, Daily, ¿por qué no te vas a casa, descansas y vienes mejor en la madrugada? Porque no sabemos qué tiempo vas a quedar en el hospital después con ella. Porque Caitlin muchas veces no quería que yo me fuera. Ella me miraba y me hacía que no. Entonces, habían veces que me tenía que quedar allí porque ella estaba como muy apegada a mí. Y esa noche mi mamá se quedó y esa noche Caitlin falleció. O sea que Caitlin no llegó esa operación y en parte el Señor concedió esa petición de mi corazón, que yo no podía estar en ese momento, porque yo decía es un momento muy crucial, quizás para estar, es un tema ya más de los cristianos, es un momento de no estar llorando, gritando, quizás de estar cuidando hasta el último minuto esa alma. Y yo sentía que no estaba preparada para eso. Y agradezco a Dios porque mi mamá sí estuvo con ella, oró toda la madrugada con Caitlin. O sea, hubo una garantía al 100% que Caitlin está en la presencia del Señor. Tanto que cuando yo llegué al hospital a las 3 de la mañana, Ana Laura puede corroborar esto, yo veía a Caitlin ya fallecida en la cama y yo decía,
ella no está muerta. Yo decía, no, ustedes me están diciendo que está muerta, ella no está muerta. Y mi mamá me decía, que sí, Daisy, Caitlyn falleció. Digo, no, pero es que yo estaba tan acostumbrada a velar su sueño que para mí era como si estuviera dormida. Entonces, yo pude luego entender que es cierto la palabra cuando dice que los que mueren en Cristo duermen. Para mí, Caitlyn estaba totalmente dormida como siempre. O sea, hasta que yo me pude acercar y ver sus labios, que estaban totalmente blancos, fue allí donde dije, sí, acepté, Caitlyn se fue. Ok, pasa esto, viene el tema de ahora es el entierro, ahora ya no hay que ir a hospitales, ya la niña no está en casa. ¿Cómo? Y yo creo que esta parte es crucial porque es el después, o sea, ese después del entierro, que ya llegamos a la casa, ya no está en el hospital, pero tampoco está en la casa, no está en la escuela, o sea, se fue con el Señor. ¿Cómo una madre puede con eso? Porque este video lo va a llegar a ver gente que está pasando por eso en este momento está pasando, se acaba de morir su hijo, le acaban de decir que se va a morir, que tiene una enfermedad terminal. O sea, ¿cómo hiciste tú? Yo sé que para todos es diferente, porque cada uno lo enfrenta de diferentes formas, según sus creencias, según su vida, según su familia. Yo entiendo que aquí tu familia fue crucial, porque yo estuve en parte del proceso y veía cómo estaban ustedes como familia ayudándose y apegados a la situación. ¿Qué pasa después de la muerte de Daily? ¿Cómo ha sido la vida tuya? ¿Cómo lo has seguido llevando? ¿Cómo te despiertas todos los días? Y después de eso me cuentas del libro. Al inicio, cuando Caitlyn, para mí el día del sepelio, créeme que había mucha gente en casa conmigo. eh, yo no tenía ganas de nada y mi esposo me dice, Daily, te tienes que arreglar, vete a hacer blower, vete a hacer las uñas. Yo le digo, pero dice, Caitlyn siempre le gustó verte arreglada. O sea, para mí, quizás muchos en el sepelio dirán, pero oye, esta mujer cómo tuvo tanta fuerza para arreglarse, para hacerse blower, pero era una forma de hasta en el último minuto, aunque sabíamos que su alma no estaba allí, solo su cuerpo, de cómo complacer a Caitlyn. Pero aún la casa llena de personas y en mí yo decía, yo no quiero ir a la iglesia. O sea, yo no le decía a nadie nada, pero dentro de mí yo decía, yo no quiero enfrentarme a esto, no quiero, porque yo no tuve la fuerza de ir a vestirla, mi esposo sí, y yo decía, no, no quiero, no quiero, no quiero, pero tuve que luchar conmigo misma. Y llega un episodio que para mí todavía me quebranta cada vez que lo pienso, cuando mi hijo le digo, tienes que vestirte, y mi hijo dice, llegó el día que jamás quería que llegara. O sea, eso para mí quebró mi corazón totalmente porque él en el proceso poco hablaba, no era muy expresivo. Entonces, al decirme Él tenía como 12 años. él tenía 14, ellos se llevan nada más un año. Poquito. Ajá. Ellos estaban muy unidos porque se llevaban un año. Yo decía que eran como mellos, porque nada más andaban para todos lados juntos. Entonces llega este proceso del sepelio, pero mientras están los días de duelo antes del sepelio, después hay personas en tu casa que te acompañan, que están allí, familiares que todos los días vienen, pero cuando estos días pasan es donde te enfrentas con la realidad. Para mí, lo más duro del proceso de duelo, saber que ya la gente no viene a tu casa porque tienen que hacer su vida, es comprensible, tienen cosas que hacer, pero tú sientes que el mundo no te comprende, de que nadie está, o sea, tú estás viviendo tu dolor y lo tienes que vivir por un periodo de tiempo donde lloras todos los días, a cada rato, sin sentido, estás tranquilo y de repente lloras, recuerdas.
también hay episodios que te acuerdas de cosas alegres, te ríes, echas cuentos, de repente estás riéndote y de repente quedas llorando. Entonces son como cosas así. Entonces tú sientes que el mundo no te entiende, que la gente no te entiende. Es como que te metes en tu mundo y tú quieres que todo el mundo viva lo que tú estás viviendo, pero realmente tienes que reconocer de que la vida continúa. Entonces es como una montaña rusa de emociones. Hay días que para mí todos los días era muy difícil despertarme porque Caitlin estuvo todos sus últimos días hasta antes de entrar al hospital durmiendo en mi cama. Porque yo soy del tipo de persona que me cuesta dormir fuera de mi cuarto y de mi cama, sea el hotel que sea. Ese es un problema que yo tengo. Y para yo poder tratar de descansar, en vez de irme yo al cuarto de Caitlin, yo la traigo a mi cuarto. Y así que estaba todos los días acostumbrada a dormir abrazada con ella, a despertarme, a tocarla. Entonces, cuando Caitlin fallece, todas las mañanas me despierto y en mi mente yo decía, no sé que hoy me voy a despertar y voy a saber que es un sueño, que esto que estoy viviendo no es la realidad y ella va a estar aquí al lado mío. Y resulta que no era así. Hasta que todos los días era lo mismo, el mismo proceso todos los días y saber que realmente no iba a estar. Eh, el no escuchar las peleas en casa con su hermano, el no cuando venían el tiempo de escuela, Caitlin era una niña muy estudiosa, no escuchar esa intensidad que necesito esto, que necesito lo otro, que el libro, que el cuaderno, que esto, que aunque ella no lo necesitara, ella lo necesitaba. Entonces, cosas como esta, ir a los 15 años para mí era hoy. Yo traté de evitar los 15 años, pero después dije, tengo que ir. Recuerdo el primer 15 años que fui después que Kate murió, pusieron la misma música que yo le había puesto a Kate y lloraba yo, lloraba mi esposo, lloraba mi mamá, o sea, llorábamos todos. Ir a bodas para mí era traumático. Cada vez que yo veía entrar una novia, yo lloraba. Y recuerdo que mi esposo me dice, pero ¿por qué yo le digo? Porque me pongo a pensar que jamás voy a ver a mi hija así. Entonces, todavía hasta el sol de hoy hay momentos en que nosotros hablamos de Caitlyn, nos reímos y hay momentos en que quedamos llorando. Y a veces yo le digo a mi esposo, porque mi esposo se recuerda y mi esposo llora, digo, no llores, recuerda lo positivo. Y después me dice a mí, no llores. O sea, han pasado 4 años, pero aún es muy difícil poder llevar ese proceso sin Caitlyn. Máximo cuando Caitlyn era una niña muy activa, que nos hacía estar como en tantas cosas, que el ballet, que la música, que la natación, que el folclore, que aquí donde sonaba una lata, allí estaba Caitlyn. Entonces ahora nuestra vida volvió a empezar como de cero. Entonces ahora todo era alrededor de Adriel, ya no era uno poder tener que cambiar todo lo de su cuarto, sacarlo, tener que regalar cosas. O sea, para nosotros, o sea, el día de cambiar todo el cuarto de ella, porque realmente nos hacía daño verlo tal cual como ella lo dejó, nos hacía daño y tuvimos que ir poco a poco tomando la decisión, no, hay cosas que tienen que salir de la casa, hay cosas que tienen que cambiar, la vida continúa, pero realmente no es nada fácil. No. Cuéntame, después de esto, ¿cómo decides? Voy a arrancar con el libro, voy a inmortalizar a Katie, voy a hacer que el mundo conozca su historia y que estuvo aquí 14, 15 años y que estoy agradecida porque ella estuvo aquí esos 15 años. ¿Cómo lo llevas al libro y cómo pudiste plasmar todo lo vivido en esos 15 años de la vida de ella? Bueno, Caitlyn era la lectora de la familia. A Caitlyn le fascinaba la lectura. Yo honestamente, antes del proceso de Caitlyn y todo esto, yo realmente con la lectura no. Mi pasión eran otras cosas. Pero Caitlyn sí. Caitlyn constantemente quería que le comprara libros. Ella vivía leyendo. Y en una ocasión, cuando Caitlyn sale del hospital, recuerdo clarito, íbamos por el Puente de las Américas y ella me dice, mami, tenemos que escribir un libro de mi historia.
Digo, sí, ¿y cómo tú consideras que se puede llamar el libro? Y ella me dice, de muerte a vida, porque los doctores decían que yo no iba a vivir, pero yo estoy viva. O sea que yo vine de la muerte y estoy viva. Ah, perfecto, Caitlin, vamos a hacer este proyecto, pero o sea, era simplemente como una conversación, quizás sin importancia en ese momento. Exacto. Luego que Caitlin fallece y mucha gente me decía, pero ¿por qué tú no escribes un libro? Yo digo, yo en mi vida voy a escribir un libro si yo ni me gusta leer. Entonces, ¿cómo voy a escribir? Yo no sabría ni cómo empezar, ni cómo iniciar, ni cómo nada. Pero llega la pandemia, Caitlin muere en mayo del 2019, creo que ese año llega la Sí. pandemia. Cuando pasaron, Increíble. como estábamos en ese encierro, había cosas en mí que decían, que yo decía que se me iban a olvidar de Caitlin. Yo decía, va a llegar los Ok. años en que yo no me voy a recordar muchas cosas de Caitlin. Entonces, así inició. Yo empecé a escribir en un cuaderno cosas de Caitlin, pero jamás era con la intención de hacer un libro. Pero me seguían insistiendo, ¿por qué no escribes un libro? ¿Por qué no escribes un libro? Y yo digo, bueno, vamos a intentarlo, pero todavía nada concreto. Empiezo con el computador, esperaba que se durmiera mi esposo, mi hijo en la madrugada, era que yo venía, empezaba a escribir. Los primeros días escribía 2, 3 líneas y quedaba llorando. Y eso pasó como por una semana. Escribía 2, 3 líneas y yo cerraba el computador y no podía, porque estaba muy reciente. Así que yo no sé, me hice fuerte, Dios me dio la fortaleza y empecé a escribir, pero sin saber cómo hacerlo, simplemente escribir todo el proceso. Cuando yo fui a ver, yo tenía cantidad de hojas escritas, así corrido, de toda la historia de Caitlin, hasta que yo converso con mi esposo y digo, mira, y si me lanzo de verdad a esto, conseguimos una editorial que nos asesore esto, mi esposo dice, bueno, dale, yo te apoyo. Pero a todo esto después mi esposo contándome me dice, yo te iba a apoyar, pero yo pensé que eso no se iba a concretar o pensé que ibas a escribir el libro y que nadie te lo iba a comprar. Mire si es malo. Y él me dice, pero te quiero apoyar. Así que iniciamos con este proceso de escribir y cuando ya teníamos cierta cantidad, conversamos con este editorial, le plasmamos todo lo que queríamos, con mucho temor, porque la editorial no estaba aquí en Panamá y nos contactaban vía WhatsApp, vía Zoom. Bueno, hasta que decidimos embarcarnos y bueno, y gracias a Dios lo logramos. Para mí realmente fue un reto personal. Siento que para mí fue también una terapia el escribir todos los días, volver, releer. Para mí pienso que me ayudó mucho a mitigar también el dolor. Claro, fue un proceso que te ayudó a sacar un poco, ¿verdad? Mira, el libro se está vendiendo en Amazon, ¿verdad? Sí. El libro se llama Marcas de una princesa. Marcas de Está en victoria. Amazon, Marcas de Victoria de una princesa. Ok, el libro está en Amazon, te lo traen a la puerta de tu casa. ¿Tú también lo tienes en físico o En ya solamente lo físico. tienes en Amazon? Sí, yo todavía lo tengo algunos ejemplares en físico. Que la gente te puede contactar aquí y eh, leer esta historia tan increíble de lo que pasó, de cómo la has seguido superando. Daily, ¿qué tú le dices a las madres que estás pasando por este momento, que les acaban de decir tu hijo tiene esta enfermedad? Porque a veces ni siquiera es un cáncer, es un tumor, a veces ni siquiera eso, a veces una situación que tiene el niño tiene un síndrome, que el niño tiene un déficit atencional, a veces son muchas cosas que pueden tener los niños, ¿verdad? Y cuando uno es madre que uno no tiene ni idea, porque su hijo es sanito, uno no tiene ni idea lo que pasa con otras madres, porque no solo es la muerte de un hijo, sino es cómo tu hijo con una situación tiene que enfrentar al mundo. Porque en el momento en que tú tienes un familiar o tu hijo tiene una situación X, es diferente a los demás. La gente empieza, o los otros niños los empiezan a molestar, a hacerle bullying, a hacerle tantas cosas. Todo eso, tú como
madre lo llevas en el corazón, lo llevas en un dolor, o sea, lo llevas en algo inexplicable porque tú quisieras proteger a tu hijo, pero es que tú no puedes estar con él en la escuela 24/7, llevarlo, traerlo, cuidarlo del mundo, porque el mundo es así. Entonces, ¿qué tú le dices a esas madres que tienen todas estas situaciones? Pero tu hija sí falleció a los 15 años. Tú viviste, tú tuviste un año, y mucha gente a la que yo le he hablado de esto me dice, bueno, pero ella tuvo un año de preparación. Yo creo que nunca te preparas para eso. Puedes tener un año, 2 años, 10 años, no te preparas. O sea, tú lo tienes en la mente, pero la esperanza está allí. Porque no es lo mismo, yo tengo una hija que, perdón, una amiga que su hija falleció a los 18 años en un accidente de tránsito. Salió de la casa y no volvió más nunca. Ella dice, yo no me preparé, pero es que no te preparas para eso. Aunque esté enferma, no te preparas, ¿verdad? ¿Qué le dices a esas mamás para que puedan vivir con esto? Porque hay que seguir viviendo. Muchas no pueden seguir. Muchas mujeres se tiran al abandono, muchas mujeres se suicidan, muchas mujeres, muchos matrimonios se rompen, muchas madres abandonan a sus otros hijos, se alejan de la familia, se pelean con el mundo entero. Eso sucede, porque cada una lo vive de una forma diferente, ¿verdad? ¿Qué mensaje tú le dejas a esas mujeres, Davis? Mientras hablaba, recordaba una escena. Yo trabajo en un colegio y recuerdo que el colegio siempre mantiene la puerta principal cuando ya todos los niños ingresan cerrada. Pero no sé qué pasó con el joven de la puerta que no le puso llave a la puerta y en ese momento llega una madre con su niño, con su niña tarde y nota que la puerta está abierta, cosa que no pasa regularmente. Eh, y ella ingresa a la niña, pero tiene como un ataque de shock, entra a la oficina enojada, empieza a decir que porque la puerta está abierta, que no cuidan a los niños, que si le pasa algo, que si llega alguna persona armada que las amarra a las maestras, amarra a los niños. O sea, ella tuvo un ataque de pánico total. Puede pasar, yo no digo que no, pasa mucho en Estados Unidos en las escuelas. Eh, pero, o sea, yo en el momento yo decía, pero no es para tanto. O sea, quizás tú puedes poner tu queja, exponerla y decir, bueno, no me parece esto, pero fue la forma en que ella reaccionó, porque mi hija, porque si le pasa, no sé qué. Y yo lo observaba y yo dejé que ella descargara todo. Y yo le dije en un momento, yo le dije, mira, yo pensé que yo tenía el control de mi hija. Yo protegía a mi hija tanto que yo no permitía que mi hija fuera ni a la tienda sola. Yo le dije, para todo yo llevaba a mi hija. Digo, y de repente llegó una enfermedad que lo cual yo no tuve control. Digo, y hoy mi hija no está. Y ahora puedo entender y comprender que tú como padre puedes querer tener todo lo mejor para tu hijo, guardarlo, cuidarlo, pero el que realmente protege a tu hijo es Dios. Quien realmente toma las decisiones sobre tu hijo es Dios. Digo, así que nosotros podemos tener mil seguridad aquí en el colegio, pero a la hora de que algo va a pasar, es cierto, hay que evitarlo. Pero tú no puedes vivir en ese estado de pánico en que algo le va a pasar a tu hijo, a tu hija. Entonces, yo siento que el control de las cosas no lo tenemos. Todo pasa en la vida con un propósito. El Señor siempre tiene el control de las cosas. Y como Él tiene control de las cosas, sabe en qué momento van a pasar, por qué llegan, un para qué suceden las cosas. Y lo único que yo puedo decir, que el Señor es la fortaleza. El Señor es el que nos puede ayudar a seguir adelante. Con nuestra propia fuerza jamás vamos a poder. El dolor de perder a un hijo es muy grande, es muy profundo. Y esto no lo podemos llevar por nosotros. Yo sé y no estoy en contra, van a haber especialistas, psicólogos, psiquiatras, que pueden llevarte a sobrepasar muchas cosas, pero yo considero que no hay mejor psicólogo, psiquiatra que nuestro Dios Todopoderoso, porque Él es el que comprende realmente lo que nosotros vivimos. Llegó un punto en mi proceso que yo le decía a Dios, tú me entiendes,
tú perdiste un hijo, tú entregaste a Jesús, a ti te dolió entregar a tu hijo Jesucristo. Y yo decía, así que tú me entiendes a mí, tú sabes por lo que yo estoy pasando. Entonces yo entregué todo a Dios. Cuando venían momentos difíciles, sí había momentos en que quizás yo quería jugar a Dios y decir, ¿por qué esto? ¿Para qué? Pero ¿por qué me pasa esto a mí si yo te sirvo? Si yo te amo, tú sabes que yo te amo, Señor. Pero el Señor me decía, tiene que pasar para poder crecer, para poder que vengan muchas cosas. Entonces, yo siempre diré, no hay nada mejor que poder aferrarse a Dios en los momentos difíciles. No hay nada mejor que lo que no pueda hacer una adoración a Dios en los momentos de dificultad. No hay nada más hermoso. Nosotros podemos adorar a Dios, servir a Dios cuando todo está bien, cuando todo es felicidad, cuando tenemos dinero, cuando la familia, el matrimonio nos va bien. Pero cuando las cosas están mal, allí es realmente donde nosotros demostramos nuestro verdadero amor a ese Dios que es el que nos da todo. Job en su libro decía, de oídas te había oído, ahora mis ojos te ven. O sea, yo me identifiqué mucho con la historia de Job en la palabra y yo decía, Señor, este hombre perdió todo en un solo día, perdió sus hijos, perdió todo. También recuerdo la historia de un papá en Colón que sus hijos, que era pastor, y sus hijos murieron los 5. Y yo veía la noticia y yo veía cómo este hombre se podía parar a predicar delante de sus 5 niños fallecidos allí en los ataúd, niños chiquitos. Y cuando yo veía estas noticias, yo decía, Señor, y yo mi hijo, yo perdí una, él perdió 5, se quedó sin nada. Entonces, son cosas que uno en el proceso va aprendiendo. No es nada fácil, nada fácil. Quiero entender un poquito que de repente las mamás dicen, bueno, ya tuvo 1 año y 3 meses para prepararse, el dolor sigue siendo igual. Quizás, o sea, es más golpeado, pienso yo, no sé, no soy psicóloga, que de repente tú estés en tu casa y te digan, no, tu hijo falleció, o sea, no tuviste una preparación por nada. Quizás allí puedo entender un poquito a esas madres, pero al final el dolor sigue siendo el mismo. Yo pienso que es en el momento de la escena que no te lo esperas, pero después asimilarlo. Pero mi consejo siempre será Dios, aferrarse a Dios, amar a Dios, entregarle nuestro dolor a Dios, pero el proceso va a estar. O sea, el proceso de duelo, nos guste o no, lo tenemos que pasar. Pero yo pienso que con Dios es más llevadero. El Espíritu Santo es tan hermoso, tan bonito, que Él está allí con nosotros en los momentos en que nos sentimos mal, que nos sentimos tristes, en los momentos en que ya decimos no puedo más. Es lo que me ha ayudado a mí a poder sobrellevar, porque la palabra superar es como que algo que pasó y ya yo lo olvidé y lo pasé y pongo algo nuevo. Pienso que la palabra superar allí no entra, pero sí sobrellevar el dolor, tratar de vivir con eso, que te va a marcar para toda tu vida. Yo creo que tu libro le puede servir a mucha gente también a valorar, porque hoy día lo que no me sirve lo boto. Decían los viejitos, lo que no me sirve lo reparo, lo que se quiebra lo pego, ¿verdad? Lo reparo. Ahora votamos rápidamente. Ya este no me gusta, ya no le hablo a este, me peleo con mi mamá, me peleo con mis hermanos, me peleo con todo el mundo. O sea, no estoy valorando eso que tengo. Tengo familia, tengo casa, tengo auto, tengo trabajo, tengo un negocio. O sea, tengo muchas cosas, ¿verdad? Hay gente que no tiene nada. Y yo quiero terminar con una parte que dice en la Biblia, que Dios te da las bendiciones para administrarlas, ¿verdad? Y yo veo a mucha gente que las malgasta, las bendiciones. Y hay mucha gente que está pidiendo lo que tú tienes y lo puedes perder en cualquier momento. Entonces yo creo que valorar a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestra familia, a nuestros amigos, ponernos en el zapato del otro, porque siempre pensamos solamente en nosotros y el resto que, bueno, que vea cómo se las arregla, o esa relación de padres e hijos que tienen 10 años
Yo conozco personas que tienen 10 años que no le hablan a su madre. 10 años. Cuando la mamá se muere de ella, Dios mío, ¿por qué debí? No le hice, no le di, no, quiéreme vivo, quiéreme viva, ¿verdad? Y aprovechemos porque es que esto es un abrir y cerrar de ojos. O sea, ella tuvo 15 años aquí y a veces de repente tú te preguntarás, pero si yo hubiera sabido que eran 15 años nada más, lo hubiera hecho mejor, ¿verdad? Hubiera pasado más tiempo con ella, o de repente no le hubiera negado tantas cosas, o no hubiera sido tan estricta con ella. Pero entonces, ¿te imaginas el chiste que sería que tú tengas un libro que tú abres en la mañana y dice, ella se va a morir tal día, tal hora? No tiene sentido, no tendría sentido la vida, ¿verdad? Entonces yo creo que es el tema de estar agradecidos los unos con los otros, valorar lo que tenemos, desde que nos levantamos hasta poder ver a nuestros hijos, ver a nuestros nietos, cuidarlos, querer a la gente, ponerlos en sus zapatos y no estar criticando tanto a los demás. O sea, yo creo que tu libro le puede llegar a tanta gente y no solo a los que perdieron un hijo, sino a los que tienen hijos en situaciones de todo tipo, en la cárcel, que están en drogas, en tantas cosas, porque en el momento en que tu hijo está preso, es un calvario para ti también. Que tu hijo esté preso, que tu hijo esté en las drogas, que tú no sabes cómo ayudarlo. Que yo tengo una conocida que me decía, mi hijo está en tan malas cosas que ya yo quisiera que lo metieran a la cárcel. Cuando una madre dice eso es porque está agotada, está sufriendo tanto que ella prefiere que esté en la cárcel a que lo maten en la calle. Entonces yo creo que es un tema de agradecimiento. Agradecer aquí los 15 años de Caitlin, tu vida, la de tu familia, la de tus hijos, la de tu hijo, la de tu mamá, tu papá, que son gente maravillosa que te apoyó tanto, que sigue contigo todos los días. Entonces, porque esto destruye familias. O sea, realmente esto destruye familias. Entonces, a usted los unió muchísimo. Y eso es algo que yo siempre voy a valorar y a respetar. Y siempre voy a hablar de esta familia por todo lo que han podido superar y cómo siguen todos los días. Así que Marcas de Victoria de una Princesa está en Amazon. Sí. Te pueden contactar, ahí lo tienes. Te pueden contactar vía WhatsApp, o te pueden contactar aquí a tu página de Instagram para pedirte el libro, o entran directamente a Amazon y lo compran. De verdad que muchas gracias, David, por este tiempo. Te agradezco, te admiro. De verdad que siempre te pongo en ejemplo en todas mis conferencias. Hablo mucho del tema de sororidad, de las mujeres, las unas con las otras, y te menciono porque digo, o sea, esta mujer es fuerte y estuvo enfocada en su vida, en su familia, en lo que tenía que hacer y lo sigue haciendo. O sea, está viviendo, sigue viviendo a pesar de lo que le pasó, ¿verdad? Así que de verdad, muchas gracias. Compren el libro, de verdad tiene, yo vuelvo y lo digo, no lo he leído, pero sé lo que tiene, sé el contenido, cuál es, porque lo viví y también aquí has aclarado muchísimas cosas que yo sé que están en el libro y hay muchos más detalles. Así que, Daily, muchísimas gracias por este espacio. Espero que nos podamos ver pronto, de verdad. Y gracias nuevamente por ser una mujer de ejemplo, por ser tan fuerte y por guiarnos a muchas, porque nunca se sabe qué va a pasar en nuestras vidas. Entonces yo creo que el seguirte a ti es un ejemplo también que le puede ayudar a muchas familias. Así que muchas gracias y saludos. Hasta luego. Chao, gracias.